quiero puntualizar algo respecto a lo que dijo Fernando, que lo habrían llevado para ordenar las cosas. Yo te diría, primero eligieron a un jesuita. Los jesuitas son estructuras jerárquicas donde saben mandar. Y de Francisco, una de las cosas que se dijo de entrada en el Vaticano, no sé bien si va a poder hacer todo lo que se propone, pero que manda, manda. Eso, bueno, y nada Fernando, más. perdón, trae una dimensión muy interesante, que es el vínculo entre la política y lo religioso en general, digo, y la fe, podríamos decir, no religioso, y la fe, entre la política y la fe. Y ahí hay algo, hay una dimensión, que es una vieja disputa, que en Argentina el peronismo tuvo una disputa respecto del lugar simbólico de la fe. Digamos, del lugar simbólico de la fe, del lugar simbólico de la conducción, del lugar simbólico del ordenamiento, del lugar simbólico también y del lugar en el que se pone la razón frente a la fe. Hay algo ahí, en una Argentina en la que, por ahí después de eso va a hablar Raúl, me va a decir Raúl, pero en la que Javier Milei ganó apelando, entre otras tantas cosas, a las fuerzas del cielo. A un discurso que tiene también que ver con un aspecto de lo religioso, ¿no? Sí, pero son unas fuerzas del cielo mezcladas con el cielo de Dragon Ball también, ¿no? Es como una cosa un poco rara. Pero son formas también hay una apelación. Ahí iríamos de nuevo a por qué gana ese Milei. aspecto. Yo creo que todas esas cosas se lo toleraban para ver si lograba lo otro que los otros no habían logrado, que es controlar la economía, que es lo que estamos discutiendo ahora. Pero me sirve lo que dice Agustín en un sentido. Yo creo que hay que separar la iglesia del Estado. ¿Cuánto más cerca estamos de eso ahora que antes, con este clima, quiero decir, ¿no? Porque es como que el debate está planteado en esta posición, bueno, pero ¿no ves que en la iglesia reconoció y no ves la posibilidad de que en la iglesia logró algunos cambios que no sé? Bueno, que el tema de la iglesia lo arregle la gente de la iglesia, digamos, ¿no? Con sus dirigentes, para decirlo de alguna manera. ¿Pero a vos te parece que la congoja, digamos, masiva por la muerte de Francisco acerca a la iglesia al Estado? No, no sé si acerca a la iglesia al Estado. Yo digo que tienen que ir las dos discusiones juntas, o no dejar una discusión por otra. No olvidar una discusión. No olvidar una discusión por otra. Está bien, entonces a mí me parece, y también desde el punto de vista de la lógica de las instituciones políticas, estamos viendo cómo se relige una monarquía, en última instancia. Una teocracia. Es lo mismo, es una teocracia. Sí, claro. Y eso no se discute, digamos, ¿no? No se discute, digo, no se pone en discusión desde ese punto. Entonces yo veo que eso puede traer, retrotraernos a debates en los que habíamos avanzado. Hay una intervención muy interesante que la rescaté ahora, rascando voces disidentes en esto, que tuve que rascar mucho, de Horacio González, en una asamblea de Carta Abierta año 2013, en donde se lo ve muy crítico del todo el bergoglianismo que había y el papismo que había emergido a partir de que Francisco había sido elegido papa, y recuerda estas dos tradiciones de la iglesia, ¿no? Los vínculos de, efectivamente, Francisco con Guardia de Hierro, con la Universidad del Salvador, con toda una ala más conservadora, y los otros vínculos de los que tenían una visión un poco más transformadora o revolucionaria, tomando lo que decía Agustín. No, a mí me parece que, o por lo menos la disputa que yo quiero dar, o la intervención que quiero matizar, entendiendo que se busca un corazón de un mundo con cada vez menos corazón, para decirlo de alguna manera, se busca una igualdad en un mundo cada vez más desigual, y eso se busca en muchas cosas. Por eso han crecido no solamente la religión, sino muchas religiones, está bien, como ideologías, digamos, a la vez que las discuto como ideologías, como formas ideológicas, o trato de discutirla como formas ideológicas, porque en cierta medida es buscar la reconciliación de una sociedad. Voy a citar, y no lo cito nunca más, no lo cito más después en este programa, por lo menos nuevamente a Marx, de una sociedad que no se ha reconciliado consigo misma y que le cuesta entenderse a sí misma, digamos, desde el punto de vista social, no quiero meterme en otro terreno. Entonces se buscan explicaciones, fundamentaciones o alivios en otras explicaciones. Hay marxistas que lo han tomado, Benjamin es uno, Mariátegui es otro, el que ha tomado la dimensión, peruano, José Carlos Mariátegui, la dimensión religiosa de la acción política, inclusive de la acción política socialista. Ahora, a mí me parece que cuando vamos a discutir el punto ideológico y el punto político, corresponde poner un poco las cosas en su lugar, y yo no me ubico desde el lugar de decir qué logró dentro de la iglesia. Yo me ubico del objetivo de qué es lo que logramos nosotros para separar la iglesia del Estado. ¿Y qué es lo que logramos nosotros para que la miseria real sea menos real
y no tenga que expresarse solo como miseria religiosa, pongámoslo así, ¿no? Y creo que desde ese lugar trato de juzgar una figura que evidentemente ha tenido una ascendencia y tiene una ascendencia sobre muchas personas, ¿no? Sí, me parece muy interesante el punto. A mí lo que me pasa es que no me pregunto tanto si... Porque creo que ahí estamos en el mismo barco, digamos. Hay que ir por la separación de la Iglesia del Estado, la separación total. Estoy de acuerdo con el Estado laico. Lo que no implica que... Creo que Francisco nos puede mostrar que podemos construir una sociedad, por ende un Estado, más espiritual. Más religioso en los términos etimológicos de la palabra, no religare, volver a unir lo que estaba desunido. Me parece que en ese sentido, en un contexto de un individualismo gigante, yo soy krausista, digo, como soy irigoyenista, soy krausista, y yo creo que hay una causa espiritual que a nosotros nos hace construir uno para uno, pero también uno para el universo, uno para el común, parte de un mismo entramado social, identitario, cultural, que nosotros en algún momento lo definimos como una nación que, como trajiste vos otra frase de Abelardo Ramos, quizá en un momento fracasó, pero sí que me parece que vale la pena dar esa pelea, la pelea por la construcción de la nación. Creo que en esa pelea por la construcción de la nación, la espiritualidad, la solidaridad, el patriotismo de la misericordia, esto de quiero tanto a mi país que no quiero que ninguno de mis compatriotas esté en una posición tan desigual con respecto a la mía. Y ese es el baremo del patriotismo. No si le hago un gol en un partido, más yo soy recontra futbolero, o si grito más fuerte que otro, digo. Me parece que eso es una cualidad muy importante que trae Francisco, teniendo en cuenta, por supuesto, que la Iglesia fue una causante de grandes males en nuestra sociedad, en la historia reciente y no tanto. Y teniendo eso claro, me parece que hay que aprender de un montón de enseñanzas que nos trae. Y creo que, nuevamente, insisto con esto, la espiritualidad que hemos perdido durante este tiempo, tiempos en donde la individualidad y el dinero son las muestras de la calidad de una persona, que desembocaron en casinos ilegales para los pibes del conurbano y OnlyFans para las pibes del conurbano, que son las dos salidas laborales, lamentablemente, que propone a Libertad Avanza y que las propone con una alta dosis de éxito. Y creo que en ese camino no voy a caer en el se perdieron todos los valores, pero sí creo que nosotros, para nosotros mismos, nuestra educación y nuestra concepción de compatriotas tiene que traer acarreado una profunda espiritualidad y una profunda religión, que es esto, ¿no? El compartir los mismos valores, el compartir un código ético, un piso ético que nos hace inescindibles. Déjame un puntito y voy a retomar porque es interesante esto porque es... voy a retomar a Benjamin y creo que si está bien, si no Julián me va a corregir seguro, que no sé si en las tesis sobre el concepto de historia dice que una de las grandes tragedias del movimiento obrero alemán es que desaprendió su capacidad de odiar. Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que Milei ha utilizado muy bien el odio, que a veces es un sentimiento justo. Todos odiamos a De la Rúa cuando nos mató a 40 compañeros en el 2001, lo odiamos. Y el odio nos movió a tirarlo abajo, y fue justo tirarlo abajo. Todos, la clase obrera cordobesa odiaba a Onganía cuando salió el cordobazo y rompió todo con mucho odio. Absolutamente. Dirigido contra quien tenía que ir dirigido. Milei logró diseminar el odio hacia el del costado, hacia el del más abajo. Entonces yo creo que la espiritualidad, el amor, la solidaridad, lo que quiera, es una parte, y hay otra parte que tiene que ver con el odio. Hay una película muy interesante francesa, en 1995, que se llama justamente El odio, cuando empiezan las revueltas en las banlieues francesas, en los barrios de la periferia de París. Y yo creo que esto es combinado un poco con eso. Es decir, y creo que quienes buscan liberarse de alguna forma, deberíamos poder reconducir hacia dónde van los responsables, hacia dónde llevar esa bronca, si no lo queremos llamar odio, si suena muy, muy duro, hablando de Bergoglio y terminando en el odio. Pero digo que reconducirlo... Los que aman odian. Los que aman odian. Perdón, algo de lo que dice Fer es cierto, digo, Villarruel lo sufrió a la salida de la Basílica San José de Flores. Ahí hubo un debate, hoy hubo un debate en todas las redes sociales diciendo no me gustó lo que le hicieron a Villarruel, y yo le puse, chicaneando en X, que está para eso, ¿no? La unidad es superior a las partes hasta que llega Villarruel. Porque ahí ya no fue superior a las partes, que es uno de los dichos de Bergoglio, ¿no? Y que, bueno, está. Y me pareció justo. Claro. Sí, porque me pareció completamente cínico que una persona que defiende a los genocidas, incluidos los capellanes que bendecían la tortura, que vaya a hablar del amor frente a Bergoglio. Y a la gente le dio bronca. Está bien, bueno, cuestión que no pudimos debatir con Maslatón el otro día, una hermosa entrevista que le hizo en 2014, en donde hablaban de muchas cosas que tenían que ver con esto. Bueno, a mí me parece que
ahí hay una dimensión que tiene que ver con el conflicto, que tiene que ver con la lucha legítima, que tiene que ver con las pasiones que desatan la lucha, que solo el amor, solo la solidaridad, solo estos valores que también están, no alcanzan para decir, bueno, ¿qué propuesta de liberación vamos a lograr para la gente que quiere liberarse, digamos, ¿no? Para decirlo así en general.